Padre eterno, alabado, glorificado, santificado sea tu nombre, Señor, por toda la eternidad y por toda la humanidad. Estamos ante tu presencia, Señor, suplicando primero que nada que limpies nuestras mentes, nuestro corazón, nuestro espíritu de toda posible mancha de pecado, de cualquier transgresión, Señor, para que podamos ser llenos de tu espíritu, recibir la palabra, la verdad que tú has preparado para nosotros en este día. Que sea tu palabra expuesta con toda profundidad, Señor, con toda claridad, para que pueda transformar nuestras vidas, Señor, y que cada vez seamos más como tú quieres que seamos. Te imploro, Padre, que no permitas que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino únicamente aquella que sea para edificación de tu cuerpo, que es la Iglesia. Lo suplicamos en el todopoderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. A Él sea la gloria, el imperio, majestad y potencia, desde la eternidad y por la eternidad. Amén, amén y amén. A veces no pensamos o nos olvidamos de que la forma, no solo la forma en que actuamos, sino también la forma en que hablamos, nuestras expresiones, nuestras opiniones, es lo que la gente usará para, decirlo de una forma sencilla, clasificarnos, para formarse un criterio de quiénes somos para ellos. De acuerdo a la forma de lo que usted habla, de lo que nosotros hablamos, de la forma que nos expresamos, los temas que normalmente controlan nuestra vida y que compartimos con los demás, van a hacer pensar a los demás, le dará a las personas la posibilidad de encajonarnos en un criterio y decir, esta persona es así, esta persona es allá, los intereses de esta persona son estos, etc. Por ejemplo, si nuestras conversaciones con los demás, en términos generales, van acerca de lo que sucede en el mundo, las noticias que escuchamos, los reportes que vemos, lo que hemos visto en una película, en una serie, lo que sea, en cualquier evento al que hayamos ido, si eso es lo que normalmente compartimos con los demás, pues la gente va a ubicarnos como alguien igual que el resto del mundo, porque eso es lo que hace el mundo no platica de otra cosa, sino de política, de deportes, de todo lo que sucede en el mundo. Ahora, en ese contexto, la pregunta es, ¿qué tanto usted y yo compartimos nuestras experiencias como cristianos? En nuestras conversaciones con los demás, ¿qué tanto les compartimos quiénes somos y lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Pienso que generalmente hablamos con nuestras amistades y conocidos y familiares, pienso que hablamos más de lo que sucede a diario en el mundo que de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Ahora, por otra parte, es común, como seres humanos, que en nuestra mente, en nuestra memoria, estén más frescos los recuerdos de situaciones difíciles, de pruebas, de calamidades, más que de momentos de felicidad. Nuestra memoria está más llena, guardamos más en nuestra memoria esos momentos difíciles que los momentos de gozo. Y en tiempos de adversidad podemos llegar a olvidar cómo Dios ha respondido a nuestras oraciones en el pasado, cómo nos ha guiado por medio del Espíritu Santo para salir victoriosos. Insisto, creo que es más frecuente que nuestras conversaciones con los demás giren en torno de lo que sucede en el mundo, más de lo que sucede en nuestra vida como creyentes. Pero estoy convencido de que no es lo que Dios espera de sus hijos. Y en la palabra de Dios encontramos un sinnúmero de personajes
que dejaron por escrito precisamente lo que Dios hizo en sus vidas y que nos sirve a nosotros como ejemplo, como para reflexionar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y por qué no, pues ponerlo también por escrito, como lo hicieron ellos. Hay varias personas que conozco que acostumbran llevar un diario, que van poniendo los eventos que han sucedido en el día y van registrando todo, sobre todo las señoritas jóvenes que ponen ahí, ay, hoy se me quedó viendo fulanito y creo que está enamorado de mí, me ponen ahí en su diario toda la historia, ¿no? Pero esa práctica se ha perdido cada vez más. ¿Cuánto hace que usted no le escribe una carta a alguien? Escrita, no mecanografía, escrita, mano, puño y letra. Ya nos acostumbra, ¿verdad? ¿Qué tanto escribe usted lo que pasa en su vida? ¿O no lleva ningún récord de eso? ¿No? ¿Qué tanto se acuerda usted, hablando como creyente, de las veces que Dios le ha librado de algún accidente, o que le ha sanado de alguna enfermedad, o que le ha ayudado a salir de algún problema, o que le ha respondido a alguna oración? ¿Qué tanto recuerda usted esas muestras de amor, de misericordia, de fidelidad, de benignidad, de bondad de parte de Dios? ¿Qué tanto las recuerda? ¿Confía nada más en su memoria para tener esos momentos registrados? Como ya hace un momento, el afán de Dios es que, si usted está leyendo la Biblia como estamos leyendo cada año, puede identificar a lo largo de la Biblia personajes que en su corazón Dios puso el deseo de dejar por escrito lo que Dios hace en sus vidas, lo que Dios hizo en sus vidas. Porque para ellos era importante que el mundo supiera lo que Dios había hecho en sus vidas. Ellos jamás imaginaron que 2000 años después íbamos a estar leyendo sus escritos. Ellos no lo escribieron con esa intención. Lo escribieron pensando en agradecerle a Dios, en llevar un registro de todas las maravillas, de todas las bendiciones que habían recibido por parte de Dios. Si usted lee los salmos de David, están llenos de eso, de recuerdos de cuando Dios obró misericordiosamente, de petición, de todo. David se dedicó a escribir todos los eventos que Dios hizo en su vida. Y ahora leemos esos salmos que para nosotros deben ser medicina pura para el alma. Es decir, son hombres que se dedicaron a escribir lo que Dios hacía en sus vidas para que el mundo se enterara de ello. ¿Qué tanto usted y yo le hemos contado a los demás lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Qué tan frecuentemente eso forma parte de nuestras conversaciones? El pasaje que quiero utilizar esta mañana, aunque hay muchos pasajes que hablan, que ejemplifican esto, está en el Evangelio según San Mateo capítulo 9. Y vamos a leer pausadamente desde el versículo 18 hasta el 31. Sígame con su vista, por favor. Mateo 9, versículos 18 al 31. Dice así la palabra de Dios: mientras él, refiriéndose a Jesús, les decía estas cosas, vino un hombre principal, alguien importante en el pueblo, y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá, reconociendo el poder divino de Dios, de Jesús como Dios. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y era aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años,
Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de ella misma: si tocare solamente su manto, seré salva, reconociendo el poder sanador de Cristo. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer se fue salva y sana desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa de esta persona principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró Jesús, tomó de la mano a la niña y ella se levantó. ¿Y qué pasó? Se difundió su fama, la fama de Jesús, por toda aquella tierra. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los dos ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y note esto: Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de Jesús por toda aquella tierra. ¿Cómo y quiénes se encargaron de difundir la fama de Jesús? Aquellos a quienes Jesús tocó sus vidas. Y la pregunta es: ¿ha tocado Jesús su vida lo suficiente como para que usted pueda reconocerlo y divulgar su fama, la fama de Jesús, el poder de Jesús, la divinidad de Jesús, el amor de Jesús, la misericordia de Jesús, el perdón de Jesús? ¿O simplemente usted guarda en su corazón y no se lo comenta a nadie? En Salmo capítulo 9, que es parte de lo que leímos el mes pasado, versículos 11 al 14, dice David: cantad a Jehová que habita en Sión. Escuche: publicad entre los pueblos sus obras. Publicad entre los pueblos sus obras. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Para que cuente yo todas tus alabanzas, todas tus bendiciones. Eso es lo que Dios esperaría que formara parte de nuestras conversaciones diarias. Que le contemos, que compartamos con el mundo entero lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque recuerde, decía yo al principio, de lo que usted y yo hablamos es lo que usa la gente para clasificarnos o para formarse un criterio de quiénes somos. Y si usted y yo lo único que hacemos es hablar de lo que sucede en el mundo y nunca tomamos la oportunidad para decirles lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿qué puede diferenciarnos del resto del mundo? Si usted, cuando se reúne con su familia, con sus amigos, solo habla insisto, de las noticias, de lo que está pasando en algún otro país, de lo que está haciendo Estados Unidos, de algún deporte, de las novelas que ven las señoras, las series que vemos algunos caballeros en la televisión. Si eso es nuestro lenguaje, si esa es nuestra conversación, pregunta, ¿qué nos diferencia del mundo? ¿Cómo van a saber que somos cristianos? Pero si usted y yo aprovechamos cada oportunidad que nos da Dios para decirle al mundo lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, las cosas serían muy diferentes. ¿O acaso Dios no ha hecho nada
en su vida que valga la pena contarle a otras personas? Hablamos esta mañana acerca de la salvación. ¿A quién le ha contado usted que Dios le ha salvado? ¿A quién le ha dicho usted: Jesús tuvo misericordia de mí, me hizo ver y saber que era pecador, y sabes, ya acepté y confesé a Cristo como un Salvador? ¿A quién se lo ha contado usted? ¿O no vale la pena contarlo? ¿O le da pena contarlo? ¿O le da vergüenza decir que es creyente? Si leemos, insisto, los Salmos, usted y yo vamos a ver que David no se guardó absolutamente nada de lo que Dios hizo en su vida. Escribió cada evento, incluso cuando él pecaba, cuando él se equivocaba, escribía en los Salmos y reconocía su pecado, y luego reconocía y alababa y glorificaba a Dios por haberle perdonado y por haberle sacado de la miseria, y por haberle salvado de la muerte y por haber tenido misericordia de él. David escribió en los Salmos cada evento que marcó su vida, en donde Dios obró milagrosamente para salvarle, para sanarle, para guiarlo. Piensen en esto, por favor. Si realmente usted y yo pusiéramos por escrito, dice el apóstol Juan al final de del Evangelio según San Juan, termina diciendo, Juan 21:25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. La palabra de Dios relata lo que hizo Jesús en la vida de las personas. ¿Usted cree que es una casualidad? ¿Que no tiene nada de importancia? ¿O usted y yo también deberíamos de escribir, de llevar un registro de todo lo que Dios hace en nuestras vidas? Si pusiéramos por escrito las formas y las veces que Dios ha actuado en nuestra vida, pienso que sería muy impactante para aquellos que nos sobrevivan cuando Dios nos llame. Acabamos de ir a Toluca el día de ayer a acompañar a una familia que perdió a un ser querido, y platicaban los hijos y se rascaban la cabeza diciendo: oye, ahora tenemos que rascar todas las pertenencias de mi papá, decían ellos, no saben ni lo que nos vamos a encontrar ahí. Decía yo a mi hija, Pati, que me acompañó, le dije: no quiero saber lo que van a hacer con las cosas mías, ¿no? Con mis cosas cuando yo no esté. Pero espero que cuando rasquen por ahí se encuentren un legado que he escrito de todas las cosas, que no todas, pero muchas de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón y que ha dejado ahí. Cosas que a lo mejor yo más bien debería compartir diariamente y no solo dejarlas por escrito. Pero qué hermoso sería, ¿no cree usted?, que sus hijos, después de usted, cuando usted fallezca, puedan encontrar su diario, así como los salmos de David, escrito de su propia mano. Yo estaba pasando por esta situación y oré al Señor, y el Señor me oyó, y el Señor me respondió, y esto fue lo que hizo en mi vida. ¿No cree que eso sería impactante para sus hijos? Salomón se impactó de la vida de David, Salomón, el hijo de David, cuando vio todo lo que su padre había escrito. ¿Y qué hizo Salomón? Escribió todo el libro de Proverbios, porque quería dejar por escrito también todo ello. No les avisé, pero la verdad es un sermón muy breve, prácticamente ya terminado.
Pero yo quisiera decirle que si usted está pasando por alguna prueba en este momento, o si acaba de pasar por una prueba, ¿por qué no dejarlo por escrito lo que Dios hace en su vida? Empezar ahora a dejar por escrito las muestras y el reconocimiento de la naturaleza de Dios, de lo que Dios ha hecho en su vida. Y alabar y glorificar como lo hizo David y los otros escritores de la palabra de Dios, su misericordia, su omnisciencia, su omnipotencia, su bondad, su perdón, su bondad, su benignidad. O vuelvo a preguntar, ¿acaso Dios no ha hecho algo impactante en su vida? ¿Acaso usted no puede reconocerle a Dios algo de todo lo que ha hecho en su vida? ¿O Dios no ha hecho nada importante en su vida? ¿Sigue usted siendo el mismo que era cuando vivía en el mundo? Sería más hermoso, obviamente, que en nuestras conversaciones, sobre todo con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con nuestros padres, con los abuelos, con quien sea, a quienes más amamos, que nuestra conversación no nada más gire en cuanto a las cosas que están pasando en el mundo, sino las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo nos ha ido transformando, cómo ha ido cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, cómo nos ha librado de accidentes, de problemas, de enfermedades, de dificultades, cómo nos ha bendecido en el trabajo, con salud, cuando nos ha sanado de alguna enfermedad. ¿Por qué no compartir con los demás lo que Dios ha hecho en nuestra vida y no nada más platicar de lo que sucede en el mundo? ¿Está Dios en su conversación diaria? Sería la pregunta. ¿Está lo que Jesús ha hecho en su vida en su conversación diaria? ¿O solo lo guarda para sí mismo? Ahora, si usted está de acuerdo conmigo, que sería muy impactante y transformador, creo yo, guardar por escrito lo que Dios hace en nuestras vidas para que nuestros hijos o nuestros herederos de pronto se lo encuentren ahí guardado en un cajón y digan, mira las memorias de mi mamá, las memorias de mi papá, de mi abuelita, mira lo que escribía. Si usted no cree que eso le llame la atención, a usted no le gusta escribir, pues entonces hágalo todos los días. Platique todos los días con ellos. No lo deje por escrito si no quiere escribir, o si tiene mala ortografía, luego le va a dar pena. Así, ay, no, papá no sabía escribir todas las partes de la ortografía que tiene. Pero ¿por qué no entonces convertirlo en nuestra conversación diaria? Sobre todo con aquellas personas que no son creyentes. ¿Sabe? Cuando hacemos memoria, cuando recordamos, y sobre todo si lo ponemos por escrito, las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, eso sirve de sustento para que cuando Dios nos permita pasar por alguna prueba, alguna dificultad, recordemos cómo cuando estábamos en una dificultad Dios nos libró. Y entonces, aunque andemos en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, no escucho. El bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Junto a aguas de reposo me pastoreará. En lugares de delicados pastos. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque siempre me ha demostrado que Él está conmigo. Porque tú estás conmigo, no tengo miedo. ¿Por qué no platicarle a las personas que se cruzan nuestro camino cuando vienen pruebas o dificultades? Decía a esta familia, es que papá nos decía que tenía mucho miedo a morir. Si alguien me dice a mí, oye, es que yo tengo mucho miedo a morir, ¿qué le contestaría a usted como creyente? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no tengo miedo de morir, porque si muero voy a la presencia de mi Señor. ¿Cómo voy a tener miedo de ir al cielo? No tengo miedo, pero tú tienes miedo de morir porque no conoces a Cristo. Pero sabes, Él me ha santificado, Él me ha justificado, Él me ha salvado. Y así como ese ejemplo, hay muchos ejemplos que usted y yo podríamos utilizar para que cuando la gente nos expresa una duda, un temor, algo que usted sabe que todo está escrito en la Biblia y que usted conoce, ¿por qué no aprovechar ese momento para decirle, sabes, yo pasé por algo similar a lo que tú estás pasando? O un pariente mío, un amigo mío pasó por lo que tú estás pasando, ¿y qué crees? Dios obró en su vida, en su infinita misericordia. Pero insisto, somos más dados a platicar de las cosas que pasan en el mundo y no de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Quisiera invitarlo esta mañana que, insisto, si no le gusta escribir o si cree que tiene mala ortografía, no lo haga, pero por lo menos compártalo diariamente, cada oportunidad que Dios les dé, comparta lo que Dios ha hecho en su vida. No se lo guarde para usted mismo, porque es la forma más patente de glorificar a Dios, cuando le podemos decir a los demás cómo Dios nos ha transformado. Y si me dice que Dios no ha hecho nada importante en su vida, yo estaría muy preocupado, además es muy triste. Pero yo confío en el Señor que si usted es hijo de Dios, seguramente, ciertamente, algo en usted Dios ha cambiado. Y espero que Dios le dé el valor para salir a compartirlo con los demás. Dios eterno, gracias Padre por tu palabra. Y te imploro, Señor, que no permitas que olvidemos ninguna de tus misericordias que son nuevas cada mañana, sino que cada paso que demos, sabiendo y reconociendo que tú nos estás guiando, que tú nos estás cuidando, que tú nos estás protegiendo, nos uses, Señor, para compartir tu infinito amor, tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad con cada persona que tú cruces en nuestro camino, Señor. Que seas tú aquel de quien hablamos constantemente, aunque los demás nos aborrezcan, Señor, aunque los demás se burlen de nosotros, aunque los demás nos rechacen, que nos digan lo que nos quieran decir, nos insulten y se burlen, no importa, Señor, que seas tú el sujeto principal de nuestras oraciones, el que siempre está presente en nuestras conversaciones, el que guía nuestras palabras para llegar al corazón de los demás. En el bendito y todopoderoso nombre de tu Hijo Jesús lo suplicamos. Úsanos, Padre, para honra y gloria tuya. Te lo suplicamos. Amén. Amén.